Bueno, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias por participar hoy en este coloquio, en especial porque es una semana un tanto extraña, ya con un paso en las vacaciones de Semana Santa, así que muchísimas gracias por hacer hueco en vuestras agendas. Este es el cuarto coloquio que celebramos dentro del programa Circularidad en las Pymes, Oportunidad Estratégica. Es una iniciativa que se encuentra ya en la segunda edición, que desarrollamos con el apoyo del Banco Sabadell, de Endesa y de TIRME, y que lo que persigue es impulsar pues, esa transición hacia los modelos de economía circular que ya no son más que la única opción posible que tenemos para avanzar y ser competitivos. En esta segunda edición, estos coloquios los estamos realizando de la mano de diferentes organizaciones empresariales que pertenecen a CAEP y que representan pues, a sectores productivos donde ese paso hacia la economía circular es especialmente importante. En esta ocasión nos centramos en las pymes tecnológicas y hemos organizado este coloquio con la colaboración de la Asociación de Empresarios de Software, Internet y Nuevas Tecnologías, GSEBIT. Tanto a Tona Pou, su gerente, como a su nueva presidenta, Margarita Martínez. Os quiero agradecer la colaboración que nos habéis prestado. Y en especial, pues agradecer a los tertulianos que hoy nos acompañan y a quienes os paso a presentar. En primer lugar, Marco Mendoza, CEO de TrueWorld, Ángela Mejías, Enterprise Account Manager de Innovation Strategies. Muchísimas gracias a los dos. Y Antoni Ferragut, que es Cap de Sistemes y Comunicacions de Límit. Tres empresas punteras y referentes en el sector tecnológico. Y para moderar y conducir este coloquio contamos de nuevo, como siempre, con la colaboración de Isabel Roser, que es fundadora y Senior Advisor de Hilo Sostenibilidad. Es nuestra experta y asesora en este programa de circularidad que estamos desarrollando y será la encargada un poco pues, de conducir la sesión y de exprimir a los tertulianos que hoy nos acompañan para en esta horita y media que tenemos pues conocer sus experiencias, los retos, las oportunidades que tenemos por delante y de qué manera el sector tecnológico puede aportar a las empresas de cualquier sector para avanzar en economía circular. Y también quiero dar las gracias a Global 4 por el apoyo que nos presta para grabar esta sesión y posteriormente poderla publicar y difundir en nuestros canales digitales. Bueno, simplemente recordaros que en CAEP, como organización empresarial, tenemos un firme propósito que es fortalecer la economía de las islas y ser referentes de progreso y de bienestar, tanto a nivel económico como social como medioambiental, que en esta etapa de grandes retos que tenemos por delante lo que queremos es estar cerca de las empresas, acompañaros y ayudaros a afrontar con éxito pues, estos desafíos que tenemos por delante, como es el de la sostenibilidad. Ya nadie cuestiona, es indiscutible que la recuperación económica, la competitividad, la generación de empleo, todo pasa por transitar del tradicional modelo de economía lineal a esta economía circular. Es la única opción y es para lo que tenemos que avanzar necesariamente. Simplemente deciros que el objetivo de estos coloquios, como os decía, es compartir experiencias, oportunidades, retos y que entre todos podamos aprender, unir fuerzas y seguir avanzando. Y sin más os voy a dejar con Isabel, a quien os paso a presentar más detalladamente. Isabel es mallorquina, aunque reside en Madrid, es economista, es especializada en economía y empresa sostenible desde el año 98, o sea que ya son años, Isabel? Como os decía, es fundadora de Hilo Sostenibilidad y además fue creadora de la Asociación de Directivos de Responsabilidad Social Empresarial. Además, Isabel en el año 2012 recibió el premio Ramón Llull por su trayectoria y compromiso con la responsabilidad social y como os digo, pues es nuestra partner, nuestra mano derecha para seguir avanzando en los proyectos que tenemos en CAEP en relación con la sostenibilidad. Os dejo con ella os introduce a los ponentes y como
como el objetivo es que todos podamos compartir y aprender, después de las intervenciones dedicaremos un espacio a coloquio para que podáis preguntar todo aquello que deseéis y terminaremos pues compartiendo un café. Muchísimas gracias a todos, a los 4, y cuando quieras, Isabel. Gracias, Mavia. Y gracias a todos por estar hoy aquí, porque como ha dicho Mavia, es una semana un poco ya extraña, en mi caso de vacaciones ya, pero como bueno, todo el mundo me presenta como experta tal, pero yo soy adicta porque es que estoy de vacaciones y estoy aquí. O sea que espero que esta adicción no sea una enfermedad, ya con los años ya me da igual, sinceramente, porque lo que hago es disfrutar de seguir contribuyendo a gestar entre todos, ¿no?, una mejor economía, una mejor empresa que pase por ser también contribuidores todos a un modelo de desarrollo sostenible. Y insisto en el agradecimiento también a los patronos, porque cuando empezamos con este ciclo había que ser atrevidos, ¿no? Nadie hablaba de estos temas, ¿verdad, Aina?, cuando empezamos, y ahora sí que es verdad que ahora parece que está de moda, pero nosotros lo que queremos es que sea el modo. Por eso hoy también estamos aquí, y es verdad que lo hablábamos ahora con Mavia en los momentos previos, de que el síntoma, bueno, de que a lo mejor no haya tanto éxito de público como en otras ocasiones, también ha sido porque nos falta eso, entender cómo la tecnología es un medio para conseguir el gran fin, que es el desarrollo sostenible, ¿no? Y en estos momentos lo que necesitamos es escalar y acelerar. La tecnología es la palanca clave, ¿vale? Y es que no sé si habéis visto que el 20 de marzo se publicó el informe de síntesis del grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, el IPCC, que sí, esto tenéis que familiarizaros porque estos informes van a ser muy importantes para nosotros y tendremos que estar muy atentos. Y según el IPCC estamos al límite de alcanzar para que el aumento de la temperatura a finales del siglo no sobrepase el 1,5 de calentamiento global y de frenar los impactos peligrosos para las comunidades más vulnerables. Y entre las comunidades más vulnerables, territorios más vulnerables, está la nuestra, el Mediterráneo. El Mediterráneo va a ser un gran afectado por el cambio climático. O sea que no es un tema de catástrofe, sino es un tema de ser inteligentes también y de intentar la resiliencia y el freno, ¿no? De hecho, el presidente del IPCC, José Ungli, decía que estamos caminando cuando deberíamos estar sprintando. Y para sprintar necesitamos buena equipación técnica. Y aquí estamos, ¿vale? Y la equipación técnica es lo que también tenemos que entender, que está avanzando en ese sentido. Según la guía de la Fundación Nico Yunet, que si no la conocéis, os recomiendo que la miréis, porque es una guía muy concisa y además orientada a sectores productivos para pequeñas y medianas empresas, para ayudar al tránsito circular a las pymes. Dice que las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel principal en la transformación hacia la economía circular, pues posibilitan el intercambio de información en tiempo real entre empresas, usuarios, máquinas y sistemas de gestión. Y una economía circular centrada en la gestión eficiente del ciclo de vida de los productos precisa poner en contacto a los distintos integrantes que participan de un modo u otro en cualquiera de dichos ciclos. Y solo es mediante los intercambios de información ágiles y fiables como los distintos participantes pueden identificar intereses comunes, establecer objetivos globales y formalizar las relaciones de confianza necesarias. Y un poco estamos aquí hoy para ver casos prácticos de cómo empresas se han involucrado en estos temas, ¿no? Y ya están trabajando en ello, como se decía. Así que vamos a comenzar para también un poco poder hacer más ágil también la conversación con vosotros. Y como no sé si los conocéis o no los conocéis, pero creo que es muy interesante que los conozcáis, hemos estructurado el coloquio en diferentes bloques y en el primero un poco me gustaría que nos contaran a qué se dedican vuestras empresas, el propósito, historia y por qué razón conectaron con la sostenibilidad en general, no tanto con las soluciones en economía circular, sino con la sostenibilidad. Tony, cuéntanos qué es Limit y cómo hicisteis esta conexión también. Bueno, Limit es una empresa de tecnología. Empezamos en el 85, estamos ubicados en Manacor y somos casi como un dinosaurio de la tecnología. Cuando empezamos en el 85, Internet solo se utilizaba en las universidades y para temas militares, para que nos situemos, ¿no?
y pues empezamos informatizando. O sea, nuestra misión inicial era dar un soporte a la pequeña y mediana empresa de las islas, creando y informatizando sus procesos de gestión principalmente, ¿vale? Así empezó Limit Tecnologías. Poco a poco estos procesos y fuimos incorporando otros procesos, no solo de gestión, sino de producción y fabricación, ¿no? Y paulatinamente empezamos a trabajar también con la administración pública en diferentes esquemas. A todo ello, la tecnología iba avanzando a pasos de gigante. Fueron años de mucho cambio. Empezó la revolución de Internet, empezó la revolución de las comunicaciones y nosotros nos fuimos adaptando e incorporando toda esta tecnología a nuestros proyectos y propósitos. Entramos de lleno con la administración pública en el tema de la administración digital, ¿vale? Y abrimos una nueva línea que eran proyectos TIC o proyectos tecnológicos. Que la intención de estos proyectos era intentar dar otra visión a las necesidades de la empresa, fuese privada o la administración pública. Y aquí entramos en temas ya ambientales, sobre todo en gestión de aguas, de lo que era el ciclo del agua, y gestión de residuos. Y ya no tanto en lo que es la gestión propia de la empresa o los procesos de gestión de la administración pública, sino en ayudar a controlar el ciclo de estas empresas. Por ejemplo, ya teníamos empresas que gestionaban el agua residual o el agua potable de los municipios, pero de estas empresas no tenían prácticamente información de sus redes de distribución, de sus redes de captación y menos información en tiempo real. Y empezamos trabajando en este tipo de proyectos. Ahora estamos monitorizando en las empresas de agua las redes desde la captación hasta el contador inteligente que estamos instalando en el ciudadano. Entonces, ¿qué hemos conseguido con esto? Primero, que la gestión del servicio sea mucho más eficiente, pero es que además optimizamos mucho mejor tanto el coste de la extracción y la distribución de agua como las pérdidas de agua que genera. Estamos aumentando la eficiencia. También hemos conseguido entrar en temas de calidad. O sea, ¿qué agua estoy sirviendo y cómo la estoy proporcionando al ciudadano? ¿Está bien? ¿Tiene sus parámetros de pH, de cloro adecuados o no? Todo esto ha sido gracias a la intervención de esta nueva tecnología que ha entrado y a las redes de comunicación que son básicas e imprescindibles. Y el otro aspecto en el que hemos trabajado y estamos trabajando bastante es en la gestión de residuos. ¿Vale? Hemos entrado entramos ya hace años. Cuando empezamos con gestión de residuos, la tecnología todavía no estaba, creo, suficientemente madura y nos pelamos bastante las manos y los codos al principio, pero ahora sí. Y luego ya hablaremos más en concreto del proyecto, pero es una de las partes en las que seguimos trabajando constantemente. Muy bien, muchas gracias. Ángela, ¿qué nos puedes contar también de Innovation Strategy? Pues buenos días a todos. En primer lugar, nosotros somos Innovation Strategies, somos una empresa que a día de hoy tiene pues, más de 25 años de edad. Y desde el pasado julio formamos parte de Siemens. Siemens ha adquirido la compañía, entonces ahora somos Innovation Strategies, Siemens Advanta Company. Nuestra historia, digamos, empieza pues allá hace 25 años. Yo no formaba parte de la empresa. No habías ni nacido, realmente. No, pero... Estabas en el columpio tú. A otra cosa estaba así. Bueno, pues principalmente porque somos una empresa en la que lo que nos gusta es un lío tecnológico. O sea, que haya un problema y una de nuestras principales formas de trabajar con los clientes siempre han sido eso, pues clientes que vienen con algo, con una necesidad que no saben cómo resolver y desde Innovation Strategies una de las partes que más nos gusta es la creatividad de buscar qué tecnología nos puede ayudar a resolver ese problema y implementarla.
porque no somos una consultora simplemente, sino que también hacemos la parte de implementación. Entonces, desde esos inicios de esta manera, al final en lo que estamos a día de hoy, pues somos una compañía que principalmente nos dedicamos a... Tenemos una parte de lo que llamamos transformación digital, o sea, proyectos en los que hemos ordenado este proceso, un cliente que tiene una necesidad de transformación digital, en la cual pues, hay un equipo especializado que se dedica a entender cuál es el problema, cuáles son las piezas de tecnología que nos pueden servir para ayudar a resolver ese problema. Y luego, como os decía, no nos quedamos ahí, sino que hacemos esas implementaciones y hacemos realidad esas piezas tecnológicas y vemos cómo efectivamente esa transformación luego sucede. O sea, somos una empresa que trabaja en todo el ciclo de vida, desde el problema tecnológico hasta la implementación e incluso, como sucede a día de hoy con muchos clientes, el posterior soporte, porque hemos incorporado ese cliente al portfolio de la compañía. Entonces, las prácticas principalmente a las que nos dedicamos, bueno, lógicamente tenemos una parte muy importante de web y luego tenemos en la compañía una práctica también muy fuerte dentro del espacio de Data Analytics, con la que trabajamos también con un cliente internacional que de la misma manera, a través de la analítica de datos, hemos abordado su transformación digital dentro del espacio de finanzas de esta compañía. ¿Vale? Entonces, nuestra relación con el tema de la circularidad y la sostenibilidad. Pues creo que hace pues ahora unos 3-4 años que empezamos nuestra toma de contacto con la sostenibilidad y la circularidad y principalmente a lo mejor no fue tanto por un tema de trabajar en la sostenibilidad, sino de nuestra pasión, digamos, por la tecnología que debía ayudar a conseguir esos objetivos de sostenibilidad. Entonces, como os decía, hace 3-4 años pues tuvimos una primera aproximación junto con Microsoft, probando temas de blockchain, en un tema de circularidad. En aquel momento era un tema de conseguir hacer el tracking de una producción de una materia prima hasta su conversión en un producto elaborado. ¿Vale? Entonces, de esta primera experiencia, esto nos ha llevado a conectar a día de hoy con una empresa de gestión de residuos aquí en Baleares, con la cual a día de hoy estamos trabajando, ya lo veremos luego, en un proyecto de circularidad en la gestión de esos residuos. Y un poco esto es el resumen de nuestra compañía. Muy bien. Y Marco, ¿y vosotros qué hacéis en True World? Que vosotros es más genético, ¿no? Todo esto. A lo mejor... Bueno, gracias de todo, ¿no? A KPG Sevit y a los asistentes. Explicar un poco qué hacemos, voy a empezar por el propósito, ¿no? En principio, bueno, nosotros somos una startup, solo tenemos 2 añitos de vida. Somos una empresa científica, conocida como PYME innovadora, ganadora del premio ODS 9 de Infraestructuras e Innovación y que se creó durante la pandemia, ¿no? Es decir, un equipo de físicos, científicos, geógrafos, biólogos. Tuvimos la oportunidad de durante la pandemia pues, crear un equipo de investigación y de trabajo. Entonces buscábamos encontrar cuál era la veracidad y por qué distintos países y comunidades contaban los decesos y tenían una perspectiva distinta de lo que era el COVID, ¿no? Entonces, de alguna manera nos dimos cuenta y ratificamos que cuando se trata de problemas que pueden afectar a la totalidad de la humanidad, pues la información, la fuente, la veracidad y la no interpretación de los datos era clave, ¿no? Entonces decidimos unirnos. True World está formado por un grupo de alrededor de casi una veintena de científicos. Como digo, somos una startup que tiene 3 verticales, digamos, o 3 grupos de trabajo, ¿no? El primero es Ciencia Ciudadana como principal propósito. Es un portal observatorio independiente de indicadores de cambio climático. Se creó a través de un sistema de información geográfica, creando un gemelo digital de todo el globo, del planeta. Esto nos ha permitido pues, tener indicadores, lo que llamamos signos vitales, como la subida del nivel del mar, calentamiento global,
no solamente en sus datos históricos y a tiempo real, sino además con una interpretación y un modelo predictivo de cómo afectará estos indicadores y futuros escenarios al conjunto de la sociedad, a las empresas y sobre todo a la biodiversidad, ¿no? Este no tiene ningún fin comercial, principalmente tenemos acuerdos con NASA, Copérnicus, precisamente por no utilizar esta información con fines lucrativos, pero nos permite crear 3 indicadores macro en el que entendemos que deberían desarrollarse el futuro de todo el resto de empresas o de inversiones a corto plazo, ¿no? Como son la capacidad de carga ambiental, la vulnerabilidad y la adaptación de estas empresas y personas que están especialmente, como decía Isabel, en zonas de riesgo. El Mediterráneo actualmente, incluido por la Agencia Internacional de Conservación en la Red++, como foco importante de atención por el calentamiento que está sufriendo nuestro mar Mediterráneo, que como sabéis se calienta un 20% más rápido que ningún otro mar o océano en el planeta. Y esta es principalmente nuestra misión. Nuestra empresa no está centrada en la obtención de beneficios, sino de que el propósito se convierta siempre en impactos. Entonces intentamos que cada vez que tenemos la suerte de que alguna institución o alguna empresa privada nos haga algún encargo, pues lo que hacemos es ampliar conocimiento, ampliar equipo científico e intentar tener más impacto, ¿no? Sea a nivel de los programas de educación ambiental, a través de la información del sistema de información geográfica. Y esto nos lleva a nuestra segunda transversal, ¿no? Que es que nosotros, a través de tecnología blockchain, trazabilidad y verificación en tiempo real y de comunicaciones IPv6, de lo cual sabréis vosotros bastante, lo que hace es despliegue de infraestructuras y de tecnología para obtener datos directamente desde la fuente y poder crear gemelos digitales que permitan actuar con distintas herramientas, ¿no? Desde calculación de huellas de carbono, impacto ambiental, y un set de soluciones, digamos, para que empresas, instituciones pues, puedan hacer esa transición necesaria hacia las nuevas tecnologías. Y por último, hemos creado también una plataforma que permite crear, verificar y registrar proyectos de compensación, centrados en el concepto de pensar globalmente, pero actuar localmente. De esta manera, pues hemos podido conectar, digamos, empresas que estaban contaminando y que medían su impacto ambiental para que pudieran compensar de manera cíclica en el lugar donde están llevando a cabo el impacto. Entendemos que hay muchos lugares necesitados en el mundo, pero ante la falta de evidencias y de transparencia en lo que son proyectos de reforestación, pensamos que es mucho mejor atender a las necesidades y problemas que tienen las Baleares antes de ir a plantar árboles a Surinam o al Valle del Okavango, que está muy bien, pero que además está demostrado que sin verificación, sin una blockchain detrás y datos en tiempo real, pues el mismo árbol se puede plantar infinitas veces o la misma empresa está contando en doble partida los créditos de carbono, etc. Entonces, hemos creado, digamos, esta plataforma que reconecta personas y naturaleza con esas empresas o instituciones que están llevando a cabo este impacto ambiental y que de alguna manera responsablemente quieren mitigarlo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Como veis, impresiona, ¿no? Que empresas teníais conciencia de eso, porque yo cuando empezamos con estos coloquios, con me llama un poco, y con Tona, insistimos mucho en que no que fueran, sino que fueran empresas que están ya con un recorrido, ¿no? Y nos impresionó ver que hay empresas de aquí, que no tenemos que irnos fuera, es más, que viene gente de fuera a comprarlas, ¿vale? O sea, que también para que estimar Mallorca también es esto, estimar son nuestras empresas, ¿no? No ir solo a buscar gente fuera, sino identificar bien lo que se está haciendo bien desde aquí y muy bien, además, ¿eh? Yo que me muevo mucho por toda la península ibérica y conecto con América Latina bastante, la verdad que me enorgullece mucho ver que en mi tierra se está trabajando muy bien y incorporando la tecnología, y ahora vosotros también tenéis que contar con las empresas de aquí también. Voy a hacer como una pequeña referencia porque a veces en economía circular, y os invito a que repaséis los primeros coloquios que hicimos de sentar las bases conceptuales, que los hicimos por eso y están grabados, ¿verdad, Mavi? Están en el canal de YouTube de la CAEP, para que también podáis ver todo el potencial que tiene la economía circular de entender el conceptual. Y una de las cosas que es muy importante y conecto con lo que vamos a hablar ahora,
es entender bien los modelos de negocio en relación a la economía circular, ¿vale? También para que vosotros podáis extraer aprendizajes de llevaros el día después de qué puedo emprender a lo mejor, ¿no? Hay modelos de negocio vinculados al suministro de insumos renovables, reciclables y biodegradables, es decir, a reintroducir lo que todos conocemos como los plásticos biodegradables, procedentes de vegetales, etcétera. Modelos de negocio que están más orientados al final de la vida útil del valor incorporado a los productos, por ejemplo, botellas PET que se convierten en polvo para otros usos y para otras botellas o textiles. Modelos de negocio destinados a alargar el ciclo de vida útil de los productos con la reparación, la actualización, el reacondicionamiento. Modelos de negocio en torno a la economía colaborativa o plataformas de intercambio, tipo Wallapop o similares. Y modelos de negocio asociados a la servitización, como el car sharing, motosharing, los patinetes sharing y todo esto, ¿no? Y ahora sí que me gustaría que contarais vuestra solución que conecta con la economía circular o con algo más macro de cambio climático, a qué reto da solución, a qué modelo de negocio responde y con quiénes y para quiénes lo habéis realizado. Ángela, si quieres. Pues empiezo yo. Vale, como os comentaba, la experiencia que he querido contar hoy, se trata de una colaboración con una empresa de gestión de residuos en la que estamos construyendo la plataforma que nos debe permitir construir esa primera versión del círculo en cuanto a la gestión de los residuos. O sea, de los casos que comentabas, es como en este caso se trata de una solución que aplicaría, pues, por ejemplo, a la gestión de los residuos hoteleros, ¿vale? Cómo esos residuos que se generan en un hotel se pueden luego reconvertir en producto a través de el capturar la información de esos residuos que se generan, capturar la llegada de esos residuos a la planta de gestión de residuos, en esa planta de gestión de residuos, luego cómo eso se transforma pues, en compost, por ejemplo, se agregan otra serie de componentes y se hace la transformación de esos residuos a compost, que luego eso va a servir de nuevo para pues, generar un nuevo cultivo, ¿vale? Y luego ese cultivo, lógicamente, cerrará el círculo a la hora de pues, ser una producción que vuelve al hotel y que se ha generado a través o que los residuos generados originalmente han contribuido a la producción de esas nuevas materias primas. Pues en este caso de lo que se trata es de construir esa primera versión de la plataforma que nos va a permitir el traquear los distintos pasos que he mencionado de ese círculo, ¿vale? Pues qué cantidad de residuos se generan en el hotel y van a pasar a ser gestionados en la planta de tratamientos. En la planta de tratamientos, pues cuánta cantidad se transforma luego en compost, e incluso también hay una parte que consiste en generar energía a través de esos residuos, que también pues, es una información que se captura a través de la plataforma y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues ahora estamos trabajando en esta plataforma que es una plataforma web en la cual pues muchos pasos de esta captura de información pues pueden ser interfaces para manual, ¿vale? Esta primera versión es con la que tenemos esa primera funcionalidad del círculo y luego a partir de ahí pues ya podemos seguir evolucionando. Lógicamente, ¿qué sería lo ideal? Pues que en estos diferentes pasos ir pensando cómo vamos eliminando intervenciones manuales. Alguien que tenga que introducir una información en la plataforma, pues eso cómo lo podemos enfocar en el futuro, pues a través de sensorización, a través del IoT, que está ahora también es un concepto que está de mucha actualidad, pues es tener ese primer punto de partida
y a partir de ahí pues ir hacia una visión en la cual pues no haya intervención humana, sino que ya todos esos pasos, de manera automática, la información vaya fluyendo de cada uno de los pasos del círculo al siguiente. ¿Vale? Ese es un poco el foco de... Ángela, ¿y vuestro cliente Sí. entonces es la empresa de gestión de residuos o los hoteles? ¿Cómo es? ¿O es un En consorcio nuestro de ellos? caso, para nosotros, nuestro cliente es la empresa de gestión de residuos Sí. y esta plataforma se está construyendo para los hoteles. Para los hoteles. De Exacto, acuerdo. pero en nuestro caso, nuestro cliente, quien nos ha traído el encargo, es la compañía de gestión de residuos. Vale. Y lo que le permite al hotel es la trazabilidad Exacto. de que vuelve el residuo otra vez convertido en otra. Exacto, o sea, de los residuos que han generado, cómo han favorecido el cultivo de nuevos productos que luego ese mismo hotel ha terminado adquiriendo. Bueno, pues muchas gracias. Marco, vosotros un poco qué solución. Sí. Bueno, primero recordando que somos una startup de 2 años y la dificultad que es para una empresa tan joven, bueno, acceder a licitaciones o concurso público es prácticamente imposible por las características de ser una startup y de no tener un recorrido. Por lo tanto, aprovecho para decir que la ley de contratación no está pensada para los emprendedores ni para la innovación, porque la parte económica o de las garantías es simplemente incoherente en cuanto a lo que es potenciar o animar a una empresa pequeña a crecer. Y estamos todavía en la parte de autodefinirnos en saber qué tipo de servicios y productos queremos finalmente ofrecer al sector. Voy a poner unos cuantos ejemplos prácticos, ¿no? Bueno, actualmente se está utilizando, nuestra tecnología, lo bonito de esto es que la georreferencia y la trazabilidad es una cuestión de verificación de información que se puede aplicar a cualquier empresa, proyecto, plataforma en la fase de madurez que esté, ¿no? Es decir, creemos firmemente que solo a través de la transparencia y la verificación de la información se pueden obtener los resultados fiables, ¿no? Y después todo ocurre en un lugar y en un contexto, ¿no? Y por ello el tema de los sistemas de información geográfica. Nosotros actualmente tenemos un proyecto con la Secretaría de Estado de Turismo, hacemos estos macroindicadores de capacidad de carga, vulnerabilidad y adaptación para los destinos turísticos inteligentes, especialmente aquellos que están fuera de España. Asesoramos a Sefitur en lo que son destinos fuera de España en sostenibilidad. Gracias al premio que ganamos el año pasado, pues ahora somos el proveedor del Pacto Naciones Unidas España en todo lo que son métricas en tiempo real de impacto. Llevaremos a cabo ahora el cálculo y compensación certificada con empresa ENAC, pero a través de nuestra blockchain de la Asamblea General que se celebra el 15 de junio en Madrid. Tenemos varios programas con la Agencia Europea Espacial Copernicus y con NASA en cuanto a este primer bloque que decía de ciencia ciudadana y exportación de información. Y tenemos otros proyectos muy relacionados ya con la circularidad, como es la trazabilidad y verificación de la información de la plataforma de circularidad de la Fundación Impulsa, con quienes trabajamos muy de la mano y estamos muy orgullosos y agradecidos a Tony Riera y a todo el equipo por darnos esa oportunidad. Y también, pues, a nivel de producto y servicio, pues, cadenas hoteleras, empresas de distintos niveles, pues hacemos el cálculo de impacto ambiental, huella de carbono, compensación, planes de circularidad, memorias de sostenibilidad y todo lo que a nivel de consultoría ya está en el mercado, pero con la diferencia de que no hacemos informes estáticos. En todos los casos damos una herramienta en tiempo real con verificación, trazabilidad en blockchain para que se generen automáticamente las certificaciones y no estemos en auditorías de mucho coste y de mucho tiempo que muchas de las empresas no pueden asumir, ¿no? De hecho, las empresas que certifican a día de hoy están totalmente colapsadas y no tienen auditores ni capacidad científica de poder certificar un proyecto de compensación o de crear un crédito de carbono azul o no en todo el Mediterráneo, ¿no? Por eso creemos que sí que aportamos una visión mucho más transparente y mucho más circular, porque a nivel de circularidad nosotros entendemos que lo que primero tiene que ser muy circular es a dónde van todas las inversiones y todos los evitas de todas las empresas, porque al final todo lo que queremos hacer necesita una fuerte inversión detrás y si las empresas, pues bueno, no dicen claramente cuál es la parte de sus ingresos o sus beneficios que van a destinar, difícilmente puedes llamarlo de otra manera que no sea greenwashing, ¿no? Aunque esto pues no le guste oírlo a las empresas. Sí. Sí.
Sí, claro, claro. No, de hecho, como sabéis, las nuevas directivas de la Unión Europea están dirigidas a que no se imposibilitará, porque siempre habrá gente que encuentre el recoveco, pero están destinadas a eso, ¿no? A evitar el máximo el greenwashing, ¿no? Sí, yo creo que ya ha llegado el tiempo en el que decir haremos o tenemos la intención, creo que eso ya acabó, ¿no? Las empresas, especialmente las instituciones, tienen que decir qué han hecho y qué están haciendo. Claro. Y demostrarlo Con datos, con cifras y transparentes, como tú dices. supuesto. Y la tecnología es lo que te posibilita, ¿no? También te posibilita eso. Por eso la tecnología va a ser muchísimo más fundamental, porque a nivel legal se tendrá que hacer informes y reportes con unas garantías de trazabilidad tecnológica, o sea, trazadas tecnológicamente, no solo por unas manos, ¿no? Tony, vosotros, vuestra solución, que además tiene historia ya, esta solución. Sí, tiene No, historia. Pero me ha gustado la presentación porque os conocía, pero no hasta... Claro, este es otro tema, que posibilitamos la circularidad Y, también en la CAE. Lo que me gusta es que estamos o sea, creo las soluciones creo que se escalan a niveles diferentes, pero que se van alimentando hasta tu nivel, que es el más alto, creo, desde mi punto de vista. No, y ahora lo explicaré. Nosotros estamos en el nivel más bajo. O sea, nuestra plataforma salió de una necesidad de un ayuntamiento de Mallorca, del ayuntamiento de Sollarendes, que es de San en concreto, que hace ya bastantes años, la tecnología todavía no estaba, ya os digo, suficientemente madura. Se planteó, se planteó dos problemas principales. Primero, su propio sistema de recogida de residuos era como una nebulosa, era como una caja negra. Teníamos unos actores que realizaban el servicio y al final unos resultados de los residuos que se entregaban a las gestoras, pero no tenían información de cómo se llegaba desde esta entrada a esta salida. ¿Vale? Esto se contrastaba con que el coste de este servicio para el ayuntamiento se había convertido en el más alto y el más importante, y además que se estaba empezando o se hablaba ya de reciclaje y de mejora de la recogida y no teníamos reciclaje prácticamente, dependíamos de la buena voluntad de alguien, ¿no? Entonces se nos planteó como empresa tecnológica un proyecto de intentar despejar esta nebulosa y poner nombre a todo esto. O sea, queríamos saber quién generaba el residuo, cuándo lo generaba y qué calidad tenía este residuo generado. A partir de aquí podíamos trabajar en incentivar e intentar que los ciudadanos y los grandes productores contribuyesen al aumento de reciclaje y con esto reducir lo que es el residuo que se quema al final, ¿no? Entonces, la primera parte fue una búsqueda de sensórica adecuada para poder identificar el cliente o el usuario que estaba generando el residuo, pesar este residuo y también darle un parámetro cualitativo para saber hasta qué punto. Y eso fue lo que hicimos. Era una implantación técnica y la creación de una plataforma web que gestionase toda esta información. Y esta plataforma tenía que dar acceso a diferentes actores, al ayuntamiento, a las empresas de servicio que realizaban bajo concesiones de este tipo de recogidas. Instalamos sistemas de pesaje en los vehículos, sistemas de identificación RFID en los contenedores. Empezamos a utilizar dispositivos móviles para los usuarios de los servicios de recogida. Esto fue uno de los hándicaps. Hace 10 años no era como ahora. No. Pero se consiguió gracias a la alineación de los tres actores, que era el ayuntamiento, la empresa cesionaria y nosotros, se consiguió sacar adelante el proyecto, ¿no? Claro, eso es Entonces, muy importante que lo digas, ¿no? Porque al final muy importante. no todo es
o sea, tecnología también está en la cabeza de la Claro que sí. actitud de la gente. Es imprescindible, no bastaba, o sea, no es suficiente. La tecnología ha ido mejorando y de hecho hemos evolucionado muchísimo desde hace 10 años ahora. Pero se tiene que utilizar bien y se tiene que mentalizar, se tienen que cambiar las formas de trabajo, Eso. de cómo realizamos los servicios, ¿no? Al principio nos conformamos con tener información. Sabíamos que la recogida no estaba bien distribuida. Los grandes productores, en este caso hoteles sobre todo, pero la industria principal es la hostelería, la ciudadanía asumía parte de su coste de recogida y se realizó. Gracias a esto empezamos a tener información. Esta información nos decía que efectivamente la mayor parte del residuo dependía de los grandes productores, no de la ciudadanía. Se empezaron a redistribuir las tasas y se empezó a fomentar el reciclaje, dando información a los propios productores de sus tasas de recogida. Se introdujo el pesaje por fracción, se hizo una campaña muy importante para la identificación de la orgánica y luego empezamos con las demás fracciones, papel, cartón y plástico. El índice de recogida en 2 años aumentó drásticamente, pero es muy importante, el ayuntamiento empezó a realizar bonificaciones según el índice. Fue algo inesperado porque ni los propios hoteleros se lo creían. Anualmente reciben un cheque según su nivel de reciclaje. Y esto ha hecho que las tasas de la ciudadanía también bajen. El ciudadano recicla bien, diferente era el gran productor. Ahora, bueno, otra cosa importante, la inversión tecnológica. Sí, fue muy importante, pero se amortizó en menos de 3 años. Claro, claro. Gracias al reciclaje. O sea que no, estamos hablando de algo que económicamente es viable y se sostiene. Ahora mismo se han incorporado diferentes servicios, se ha incorporado el puerta a puerta, se ha incorporado el control de los parques verdes, el registro de los ciudadanos y las bonificaciones a los propios ciudadanos. El ciudadano sabe o empieza a tener información de lo que él mismo recicla, cómo actúa con los residuos y que él puede ver hasta qué punto está comprometido o está actuando con esta energía. Esta información es la que nosotros vamos aportando a estas otras plataformas. Paramos aquí nosotros. Por eso digo, es importante ver todo el ciclo, Claro. cómo empieza. Pero es básico para el aumento del reciclaje este incentivo a la ciudadanía y a la empresa. Claro. Porque si no... Al final todo tiene que conducir a que la huella ambiental del municipio, del edificio, del ciudadano, tiene que poderse medir, ¿no? Y eso además también tiene que ser objeto de o penalización o bonificación, ¿no? Sí. Y de hecho el sistema financiero, la persona de Sabadell, ¿no?, con toda la taxonomía, el nuevo sistema financiero de las finanzas sostenibles va en ese sentido, ¿no? A bonificar a aquellas empresas que tengan un buen comportamiento de impacto ambiental, social, porque ahora se ha hecho la verde, pero luego vendrá la marrón, y tendremos que poder demostrar, o sea, es que habrá que demostrar, no poder decir, no, yo lo hago bien, no bastará esto, no ya, basta. ¿sabes? No bastará que hagas una memoria de sostenibilidad preciosa, aparte las pymes no hacen memoria de sostenibilidad, porque la gente se ha agobiado mucho, yo tengo alguna pyme que se ha agobiado, digo, a ver, si sois una pyme, si queréis, a partir del 2028 podéis hacer unas memorias alineadas con la nueva directiva, pero si no, tampoco nos agobiéis. Sí. Pero sí que es verdad que a nivel financiero os será muy útil. Sí. ¿Vale? Y además una pyme puede poner más en orden y valor las cosas, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Sí. Que tengamos en cuenta que te decías, Tony, está todo conectado, porque al final todo tiene que converger en que tenemos que tener otro modelo de comportarnos y producir, pero tenemos que conocer primero cómo nos estamos comportando. Pero ha habido otro efecto interesante, sobre todo para los grandes productores, que es que hace unos años se decidió abrirles la plataforma para que ellos mismos puedan ir consultando cómo ellos están realizando la tarea de separación de fracciones y lo han incorporado en sus propios sistemas de calidad. Ajá, entonces, claro, ellos van actuando según la información ya que van recibiendo.
incidiendo más en que se tiene que reciclar más o no, o van mejorando sus propios servicios internos. Y esto es interesante también, porque ha contribuido al aumento de este reciclaje. Ellos forman parte ya de la cadena, bueno, empiezan a tener información de lo que ellos mismos tampoco lo sabían. Sí. Es que lo hemos hablado ya otras veces en el coloquio, me lo habéis oído decir, ¿no? Que esto de la ecología tiene la parte inicial, que es la parte eco, que es de economía, de cómo gestionar bien los recursos limitados, ¿no? Y esto es lo que tenemos que también aprender todos, ¿no? Que la ecología no es cosa solo de ecologistas, de un movimiento de alternativos, sino que es la alternativa que nos toca, y más en un territorio limitado, y el Mediterráneo, ¿no? como gran afectado por el cambio climático, ¿no? Y tal. También lo chulo será que entre vosotros podamos trenzar, ¿no? Y generar economía circular, que esto también es lo interesante, ¿no? El poder aprovechar todo el conocimiento para el bien común que necesitamos acelerar, ¿no? Por eso, ¿cuál cree también que es el rol catalizador desde vuestras empresas, el mundo de las nuevas tecnologías, ¿no? Que se debe ejercer para abordar el reto de la transición de la economía lineal a la circular? Y además hacerlo con ética, ¿no? Porque también en las nuevas tecnologías a veces, con todo este tema de los datos, hay un tema ahí con la ética, ¿no? Antes de ayer creo que se presentaba un estudio en Madrid sobre estos temas de las plataformas de servitización y su ética, ¿no? Sobre todo carsharing, Cabify y todo esto, porque al final ahí hay datos que están a lo mejor han detectado que pueden estar manipulando para cobrarte más o menos en función del barrio donde vives, ¿no? O sea que, y eso es una falta de ética. Y eso hay que ponerlo también en cuestión, ¿no? Porque no todo es blanco o negro, ¿no? Y un poco para que me digáis un poco cómo veis los retos estos a los que existen en esta cuestión y cómo las nuevas tecnologías pueden ser estos escaladores, aceleradores y con ética. Marco, como un poco lo has ido mencionando, ¿no? pero matiza un poquito. Sin querer aburrir a la audiencia en cuanto a lo que es la tecnología blockchain, simplemente diferenciar, ¿no? Muchos oímos o hemos conocido blockchain por las criptomonedas y otros usos, ¿no? Pero blockchain no deja de ser un sistema de guardar información y de comunicaciones, ¿no? Es la evolución hacia un entorno Web3 donde es precisamente lo que puede evitar esa interpretación de datos, ¿no? Por poner un pequeño ejemplo, llevamos a cabo un proyecto en la Comunidad Valenciana, creando a través de tecnología blockchain el ciclo entero del agua, porque como sabéis, en Murcia, Valencia, pues ha habido restricciones ya durante los pasados años y solo van a ir a incrementarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se garantiza la distribución de un recurso y de un bien primario como el agua? ¿Cómo se garantiza la distribución de la riqueza? ¿Cómo se garantiza que está habiendo igualdad de oportunidades, ¿no? Podríamos hablar incluso de toda la gestión del dinero público. Blockchain permite la verificación en tiempo real de esta información, ¿no? Y como sistema de comunicación y de trazabilidad creo que es algo que solo va a ir a más en el futuro y que está eliminando muchos intermediarios y mucha interpretación, ¿no? Entonces yo creo que ya no solo nosotros, como digo, creo que hay una cierta barrera en cuanto a la competencia entre empresas, el fenómeno de isliedad y otros que hacen que nos cueste más de lo que parece así a priori. Pues nosotros hemos tenido cierta conexión, pero sí que todavía se entiende a las empresas como los científicos también muy reservados en cuanto a que esto es lo que yo he ideado y este es mi paper y esta es mi publicación. Sí, eso se elimina con blockchain porque crea automáticamente ese registro, ese NFT, ese valor añadido dentro de lo que es la trazabilidad, pero sobre todo las empresas todavía están mucho con esa parte de competencia sin entender que es el tiempo de actuar y de, como bien decías, no sé si ahora quieres que hable un poco de cómo ve un poco a futuro este escenario. Pero, si quieres, sí, y así, si queréis juntamos un poco una cosa con otra. Pero lo que está claro es que, como bien decías, se trata de, si no es cuándo, ahora, ¿no? Es decir, yo creo que hasta que no llegue el momento en el que hablemos de datos absolutos, la tendencia de esto será en crear una supertasa de cambio climático, un impuesto que gestionará una administración, la que sea, europea, global, autonómica. O sea, va a llegar si no somos capaces nosotros de voluntariamente cambiar este paradigma y actuar de otra manera. Yo no hago más que oír del sector hotelero turístico, que parece que es que en Baleares solo nos dedicamos a eso, pero sobre todo
no he ido todavía a ni he oído ninguna cadena hotelera ni a ninguna empresa importante hablar de cuánto destinan de su volumen de masa económica, de su EBITDA, de su ingreso. Es decir, mientras no empecemos a hablar en términos absolutos de compromiso y de responsabilidad real, están bien los debates, son necesarios, es importante, pero a nivel ciudadano tenemos varios ejemplos de fracaso. El reciclaje en sí mismo es uno de ellos. ¿Cuántos millones de euros y años ha llevado intentar educar a la población de cómo reciclar? Y sí, está, como parece que esto es ahora nuevo, ¿no? O el IoT, Internet of Things, es nuevo, que en 25 años, quiero decir, no es así. Al final, lo que mejor funciona a nivel de reciclaje es el puerta a puerta, es decir, nos gusta que lo hagan por nosotros. Entonces, a lo mejor así, a lo mejor así nos incentivamos, ¿no? Entonces, lamentablemente, entiendo que hasta que no haya algunas crisis más importantes a nivel climáticas y de fenómenos meteorológicos, no acabaremos de ver delante de nuestras narices que la necesidad de esa transición es inminente, ¿no? y muy necesaria, mucho más de lo que parece. Creo que el mayor error es entender que 1,5 grados de calentamiento global es una meta política o un target empresarial, es un límite físico. Y creo que hasta que eso no se entienda de esta manera, y creo que tenemos que también adoctrinarnos, ¿no? Es decir, si tenemos un problema de salud, vamos a un médico, a un especialista. Si tenemos que construir un puente, llamamos a un ingeniero. No puede ser que la ciencia y la naturaleza sean una decisión política o gestionada de otra manera que no sea dar una voz a esa comunidad científica y a la información. Sí, escuchándote estaba pensando, ¿no?, en la paradoja de la infoxicación del fake news, o sea, que también es la tecnología, ¿no? Y cómo, pero por otro lado también el cómo hacer frente a esto es la ciencia y la unión de la ciencia en la tecnología, me parece a mí, ¿no? No sé, escuchándote decía, digo, porque o sea, más ciencia y menos ChatGPT, ¿no? O cosas inteligentes. Bueno, de hecho, si tienes que hablar de los grandísimos dos problemas, digamos, si buscas a nivel de hacia dónde va la tendencia, una de ellas no sé cómo controlarla y como padre estoy ciertamente preocupado, que es el uso de los dispositivos de la información. Yo soy de la época de esos 80 en una universidad descubriendo lo que era Internet y a lo que ha llegado hoy, que es que realmente hay un total descontrol y desconocimiento y niños de 9 y 10 años están a un nivel de uso de las tecnologías que ni como científico soy capaz de entender hacia dónde va a ir esta tendencia, ¿no? ¿Qué consejo le doy yo a mi hijo de 10 años de qué se va a encontrar en 15? Es que nosotros venimos de un modelo donde si trabajabas, estudiabas un poco y ahorrabas más o menos, podías tener tu coche, tu casa y era un poquito el modelo español de salir adelante, ¿no? ¿Qué le dices a un joven? En un escenario climático que no tienes muy claro de cómo se va a gestionar y de que no sabes a nivel de cómo limitar más o de mejor manera la información que reciben nuestros hijos, ¿no? Entonces, son dos problemas, creo, muy importantes. Y eso es muy importante lo que estás diciendo de cómo también, porque yo tengo adolescentes y una de ellas tuvo una época que yo la tuve que aplacar un poco de noticias que le llevaban a través de TikTok y todo esto, de una mega catástrofe y de que no importaba hacer nada. Entonces, porque total íbamos a ir a una catástrofe Big Bang, ¿no? Que iba a hacer todo pum, total, ¿para qué? ¿Para qué preocuparse de reciclar o de no sé qué? O sea, digo, la verdad es que es como la vuelta a la tortilla 3 veces, ¿no? Sí. Es una velocidad, como tú dices, que no podemos controlar, ¿no? Tú, Toni, ¿cómo lo ves entonces todo esto que estamos hablando? Pues sí, y un poco el deseo de futuro para nuestras islas también. Nosotros como estamos a pie de calle, somos vuestros peones de alguna manera. O sea, has dicho una cosa muy interesante. O sea, la ciudadanía, nos guste o no, el puerta a puerta funciona bien para reciclar porque vamos a recoger. Pero con el puerta a puerta y todo hemos tenido que introducir tecnología para marcar cuando la bolsa no está bien reciclada y poder enviar un educador. A este nivel y todo. Hasta aquí llegamos ahora ya. O sea, marcamos la bolsa, ubicamos geográficamente y al día siguiente el educador sabe dónde tiene que ir a informar de que no están separando bien las fracciones. Pero se consigue una mejora importante. Debéis tener un el hecho de llamar a tu puerta y decir, porque estás mezclando el papel y el cartón y no te recogeré la bolsa. Mi madre es amiga del educador. Entonces, pero esto está funcionando. ¿Qué quiero decir? Que es importante, muy importante que que llegue información al ciudadano, pero real. Información de lo que él está haciendo o hasta dónde puede hacer. Y también es importante el incentivo.
esto funciona, Sí. esto hace que recicles. Sí, ¿Vale? el incentivo funciona. Funciona, ha funcionado con los grandes productores el incentivo y funciona con la ciudadanía. O sea, ahora se están instalando mucha tecnología de control de contenedores con tarjeta para registrar qué aportaciones realiza la ciudadanía, sobre todo en fracción orgánica, que es la que está más bonificada. Entonces, la tendencia ahora es controlar estas bonificaciones e incentivarte a partir de estas aportaciones, ¿no? Esto también está funcionando. El incentivo es una reducción en la tasa de reciclaje que tú pagas al ayuntamiento, ¿vale? ¿Y tú Es tienes importante, tienes la información, dala al ciudadano, hársela llegar. Claro, Estamos todo el día con el móvil. eso, ¿no? Aplicaciones, ¿no? Tal. Sí, pero el ciudadano está recibiendo en su móvil su aportación, puede verla, puede saber qué está reciclando. Le estamos enseñando el CO2 que estamos dejando de generar, Sí. para que intentar concienciarlo poco a poco, ¿vale? Y gracias a esto llegaremos a la reutilización en los parques híbridos. Pero también es importante otra cosa, que todos los actores que intervienen en este proceso estén implicados en el proceso. Y los servicios de recogida muchas veces padecen o sea, siguen teniendo un estigma. O sea, las empresas que trabajan en recogida de residuos, los operarios, son fundamentales. Son los que seleccionan bien la fracción, los que pueden incidir en que el residuo esté bien separado y los que también evalúan el residuo cuando llega. Son los que son capaces de pasarlo a reutilización o a su posterior tratamiento. No sé, Un premio al operario, ¿no? Del año y ahí o algo pasamos. así. Y ahí fallamos También, también, creo. Sí, sí, creo que hay que volver a tener ese trato humano, ¿no? Muy humano. Y la gestión de residuos es importante, Sí. muy importante. Sí, sí. No es instrumental, tiene que entenderse básico. como algo muy crucial, ¿no? El residuo en los congresos de gestión de residuos siempre es el mismo. El residuo mejor es el que no generamos, Sí. pero para ello debemos llegar. O sea, yo ya tengo una edad, pero mis padres todavía tienen más. Mis padres han reciclado siempre, sin saber que reciclaban. Porque han vivido momentos en este mundo donde no te llegaban unos pendientes marcando una tecla del móvil. O sea, pero hemos perdido esta visión. Sí. Y nuestro trabajo es intentar que con la tecnología tu hijo entienda que no sé, no. Yo lo que tengo muy claro es que Mejor si compramos casi todas las personas solemos ver los problemas o intentamos verlos de lo más lejos posible, ¿no? Esto es algo que es una parte como de supervivencia. Sin embargo, cuando toca nuestra línea de confort o empieza a afectar a nuestro día a día, entonces empezamos a darnos cuenta de que algo está ocurriendo, ¿no? Por eso digo que todavía no nos ha tocado, como decía, casos de Murcia a otras comunidades, pero si a mí empiezan, y a nivel empresarial también está sucediendo, ¿no? No más turistas, no más barcos, no más vuelos, y además estamos empezando a entender y a educar a nuestros consumidores y a nuestros votantes y a nuestros grupos de interés de que hay un grandísimo problema, estamos educándoles y la gente empieza a entender que, oye, gran empresa, oye, grupo de personas, oye, institución, políticos, estáis ganando dinero o estáis llevando a cabo algo consumiendo vuestra operativa, pero un recurso que es patrimonio de toda la humanidad y que nos pertenece a todos. Entonces, ¿qué estás haciendo tú frente a esto? Yo creo que en el momento en el que empieza a haber restricciones, a cambiar nuestro modelo de vida, mentalmente habrá dos grupos principalmente. Un poco tribal el tema, pero ¿vamos a ser parte del problema o parte de la solución? Porque yo creo que mentalmente al final eso es lo que sí vamos a entender y entenderá especialmente mi hijo. ¿Quién y qué pasó? ¿Y quién está haciendo algo? Es decir, todo lo demás, a fin de cuentas, no deja de ser poesía
y parte un poco de... Sí, es verdad que nos ha tocado vivir esta época de cambios por un cambio de época, ¿no? Esa transición y que nos pilla un poco como en medio, ¿no? de mucha cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que hacer entender que hay que ir hacia la solución, porque si no el problema será muchísimo más grave para Muchísimo todos más también. grave. También muchísimo más grave. Ángela. Sí, bueno, yo me voy a reiterar un poco lo que ya habéis comentado, porque efectivamente yo creo que ahora ya no se trata de si, por ejemplo, las empresas quieren estar en el tema de la sostenibilidad o no, es que es una cosa que ya es prácticamente obligatoria ir hacia allí. Entonces, yo, en mi opinión, pues el que podamos alcanzar un grado de de un umbral adecuado de sostenibilidad en grandes empresas, yo creo que es fundamental, un poco lo que comentaba antes, que sea fácil, digamos. O sea, que todos esos pasos de la trazabilidad cada vez utilicemos más tecnología que nos permita que sea lo que llamamos seamless, o sea, que esa trazabilidad suceda sin que haya que hacer un esfuerzo, una inversión de tiempo, equipos que tengan que hacer cosas, sino que cada vez sea más sencillo, lo cual permita incorporar esta tecnología sin, digamos, discutir mucho, ¿no? Entonces, para ello, pues temas como blockchain van a ser fundamentales porque es como lo que te permite tener esa trazabilidad y que esa trazabilidad sea confiable para todos los diferentes actores que intervienen en los diferentes pasos del círculo, que todos entendemos lo mismo porque digamos que blockchain nos garantiza que eso es lo que ha sucedido, eso por un lado. Y luego también yo creo que también será importante el que una vez que consigamos eso, nosotros como consumidores digamos, oye, pues a la hora de reservar un hotel en Punta Cana, pues esta cadena tiene tal certificado de sostenibilidad, me interesa, prefiero esta que no la otra. Entonces, eso ya empieza a suceder. O sea, sí, ya no nosotros tomamos decisiones como consumidores. En el comparador de Google Vuelos te sale la huella de carbono del vuelo. Claro. También puedes tomar eso como una variable de decisión. Exacto. Entonces, de ahí, si cuando ya esa variable de decisión empieza a tomar importancia, pues seguramente muchas empresas se preocupen mucho de que esa palanca de decisión tenerla muy clara y muy verificada para sus consumidores. Y luego, por ejemplo, en nuestro caso, pues hablábamos del tema de residuo orgánico, sobre todo, pues creo que al final el camino va a ser que esto se extienda a todos los otros tipos de residuos y que al final el residuo, digamos, verdadero, el que al final sea residuo que no es reconvertible en ninguna otra cosa, pues vayamos a mínimos, porque todos esos temas de circularidad pues ya no estén solamente en lo que es orgánico, sino en cualquier otro tipo de residuo que se genere. La ley de hecho, ya los están empezando a controlar. Claro, todo tiene que ir vamos, por ley, además ahora ya, sí tiene que ir todo en esa circularidad, ¿no? ¿Alguno le ha quedado por decir su carta a los Reyes Magos que le gustaría desde las nuevas tecnologías y la sostenibilidad? ¿No? No. Vale. Yo creo que un poco, en mi caso ya lo he comentado, o sea, el primer paso, que el círculo sea cada vez más desatendido de intervenciones humanas, y en segundo lugar, que esos círculos se vayan extendiendo a todos los residuos, diferentes tipos de residuos. Muy bien, pues si queréis, le hemos pedido a Aina Canaleta de Tirme que nos cuente su visión desde el otro lado, ¿no? Sí, es decir, un poco cómo las nuevas tecnologías también han sido importantes para Tirme, ¿no? Para activar todo, ¿no? Aina también es otro de los capitales intelectuales que tenemos en estas islas y que en nuestras islas somos tan poco dados a sentirnos orgullosos de lo nuestro, ¿no? Muchas veces, pero ella es una de las grandes reconocidas en España en materia de economía circular, es una de las grandes expertas y además que tiene recorrido desde hace mucho. Y este capital también tenemos que ponerlo en valor, porque yo estoy a veces en Madrid y me ponen en valor a
a entidades de aquí, a personas de aquí, también os lo traslado y tenemos que aprovechar que tenemos a una Aina Canaleta que conoce muy bien todo la pormenorización de los residuos y las posibilidades que se puede hacer con ellos. Y si quieres, Aina, cuéntanos un poco, a ver, cómo en TIRME también la tecnología os ha sido importante y los temas que estáis en materia de economía circular, lo que quieras. Sí, ahí. Sí. ¿Está abierto ahí el micro? Sí, ¿no? Hola, sí. Bueno, gracias. Me avergüenzas con estas presentaciones porque nada aquí comparado con los expertos que Oye, tenemos hoy. eres la jefa de Economía Circular y Desarrollo Sostenible, no es que... Bueno, la jefa, eres la jefa. pero bueno, te lo agradezco y le agradezco pues las jornadas estas porque la verdad es que creo que nos están aportando un montón. Ya empezamos con la primera edición y fue muy interesante, aunque tuvimos el momento pantalla, que la verdad que lo comentábamos hoy, que a veces no es tan impactante, ¿no? Como cuando te puedes juntar y puedes comentar pues con todos ustedes pues todo lo que estamos viviendo, que es mucho, ¿no? Y sí, la verdad es que nosotros pues la tecnología pues nos ayuda un montón. Somos una empresa que tratamos residuos y que además tenemos pues mucho impacto a nivel de sociedad y la tecnología nos está ayudando pues aparte de lo que es repensar pues todos nuestros procesos para hacerlos más eficientes, para cambiar cosas y que nos ayuden pues a minimizar consumos, energía, consumibles, materias primas, a podernos desacoplar un poquito y hacerla, digamos, ir hacia economía pues más circular, ¿no? Pero además tenemos un compromiso pues con la sociedad y por eso también un poco lanzamos hace pues ya años este piloto primero y ahora ya como herramienta comercial que se finjaba, ¿no? Para poder, digamos, ponernos en común con todos estos actores que tienen valor dentro de la cadena, ¿no? En este caso, pues los residuos que han pasado a ser recursos para todos nosotros y afortunadamente, pues tener esa posibilidad de recuperar pues todo lo que nos pueden dar, ¿no? Y con eso lo que hicimos pues fue ponernos a trabajar en colaboración, ¿no? Otra cosa que la economía circular busca, que colaboremos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues como decía Marco, ¿no? Tenemos que buscar espacios en los que podamos compartir de manera segura, que podamos establecer lazos para que al final podamos pues, visualizar, trazar y dar seguridad de lo que estamos haciendo. La tecnología pues, nos está dando indicadores y nos está haciendo de palanca para que podamos mejorar. Todo eso que Limit, bueno, vosotros, todos los que estáis en tecnología, que estáis visualizando, todo lo que hace es que tomemos decisiones. Al final lo que no se mide no se mejora, ¿no? Y la tecnología hace que mejoremos en ese aspecto. Sí que tengo mis inquietudes, lo que comentabas, ¿no? Justo con todo este burullo que hay ahora de la ética, estamos auditando algoritmos, eso ya me parece rizar el rizo, pero fíjense ustedes, ¿no? Auditar algoritmos. Apasionante. Es apasionante, sí, pero a la vez preocupante e inquietante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es verdad, al final yo planteo aquí a la mesa, ¿no? ¿Qué pensáis de la inteligencia artificial que aprende de nosotros? ¿Y qué les transmitiremos? ¿Lo mejor, lo peor? ¿Qué les transmitiremos? Y luego nuestros hijos. Justo ayer por la noche estaba bloqueando una serie de cosas a mi hijo. Estamos todos los padres luchando con esto, porque no sabemos si nos pasamos de frenada o si nos vamos a quedar cortos. No los puedes tener fuera, pero los tienes que vigilar, ¿no? Entonces, todo esto sí que es un debate importante, ¿no? Si tecnología nos está dando un montón de luz en muchas cosas, proyectos interesantísimos, colaboraciones muy, muy importantes, pero también esa ética, ese uso de los datos con seguridad y con que estemos los ciudadanos y todos tranquilos, ¿no? Pero nada, muchas gracias porque ha sido muy interesante. Y yo te pregunto ahora a ti, y entonces, ¿tu sueño cuál sería con desde TIRME, los residuos y todo esto, que de verdad sean considerados un producto, ¿no? Ahora me dirás, pero bueno, ¿cómo me dices esto? A lo mejor que TIRME no tuviera que existir, casi, a lo mejor, ¿no? Pues igual es el camino de que muchas cosas no existirán en el futuro. Hay que tener ese escenario, ¿eh? La economía circular tiene oportunidades y riesgos. Y todos tenemos que pensar nuestro modelo y tenemos que ver dónde vamos a ir. No solo nosotros. Sí. El turismo será sostenible a lo largo de los años. Muchas cosas.
no van a ser. ¿Por qué? Porque estamos en una transformación tan profunda, Mm. porque además tenemos un problema encima, que claro, nos dicen 1,5 grados. Es que darnos ese dato, Marco, yo ya sé que es que los que somos científicos, que yo lo soy, nos dicen 1,5 grados y claro, es que no tiene valor. No. Es como si te dicen 1,5 euros hoy en día. Antes Sí. decíamos, ostras, ¿cuánto dinero? Y ahora 1,5 euros, ¿qué es? No, no le ponemos cara. No le ponemos es decir, cara. el CO2 es el ¿No? malo, pero ¿cómo es el CO2? Es indignante. Sí, sí, necesitas a alguien a quien combatir, ¿no? Con cara y ojo. Lo que tú me enseñaste cuando yo os fui a ver una vez, claro, es esto. Cuando a alguien le presentas algo, te dice, ¿qué te dice? No watch, no lo veo. Claro. Pues ahora la nueva tecnología también nos tiene que ayudar a verlo, a ver, a hacer el escenario, ¿no? Eso es ¿Cuál lo que es el estamos escenario? evitando. ¿No? Lo que tú, ¿no? Sí, De sí, que, sí. ¿cuál es el escenario? Pero te damos o sea, ¿cuál es el escenario al que vamos? Sí, ¿no? sí, he O dicho. sea, Marco digo, menos mal que no me compré un apartamento en el Molinar, ¿sabes? Porque es que, Sí, porque vamos, en 10 años igual no lo porque, tienes. No, pero porque para- en el para- Molinar a lo mejor tienen un poquito de agua hasta aquí, ¿sabes? En 10 Pues años. para que veáis, o el 15 modelo años. predictivo que hicimos para ver cómo afectaría. Y ya no es una catástrofe trumpista así, No, no, sí, no, sí, es sí lo es. científica, es científica, o sea, es una cosa científica, ¿no? Porque el otro día, pues esto, la sostenibilidad no tiene que ser de ideologías, tiene que ser de ciencia y ciudadanos. Mm. Y eso es lo que tiene que apropiarse, ¿no? De que pedir, al contrario, responsabilidades a los que tienen más poder de tomar decisiones más trascendentales, de tener poder, de poder de decisión, como tú Sí. decías, ¿no? Bueno, que el colegio... Y lo que me decías, que efectivamente, a ver, si es que la economía circular va de aprovechar los materiales al máximo, Claro. maximizar su ciclo de vida. Sí. Y en eso es lo que tenemos que trabajar todos. Primero, porque no hay recursos. Mm. Nos guste o no nos guste. Es un cambio de paradigma. Vamos a cambiar o tener que cambiar de hábitos, porque aunque lo digas, yo me acuerdo hace un montón de años cuando hablaba internamente, ¿no? para las personas de nuestra organización y les planteábamos la situación, el escenario, y me miraban como diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo que no podremos viajar cuando queramos? ¿Cómo que no podremos gastar? No podremos. No, pues no, porque no vamos a poder hacerlo porque no hay recursos. Entonces tenemos dos caminos, que es o nos suicidamos solos o salimos de esta, Sí. pero con la ayuda de todos. Mira, en el 2018 yo estuve con una beca de la Fundación Rafael del Pino en Harvard y en el MIT. Y el director del MIT nos dijo, primeramente, que las cosas antes se incorporaban muy lentamente al mercado y que ahora innovación tarda, pues a lo mejor, nada, antes una cosa que tardaba 10 años, 15 en entrar al mercado, ahora tarda entre 5 y 3 años, dependiendo un poco, o sea, quiere decir que también tenemos que tener esperanza en que la innovación nos va a ayudar a lo mejor tal, ¿no? Pero también lo que nos dijo, dice, yo lo que le recomiendo a los alumnos es que cuando creen una empresa, piensen ya en la empresa que les va a destruir, porque el mundo va tan rápido y por eso te decía, tienes que pensar en la TIRME que os va a destruir, ¿no? Para generarla ya, desde ya y generar, porque esa circularidad también, porque tendremos que, esa mentalidad circular, tendremos que pensarla así, porque habíamos pensado siempre de la cuna a la tumba y tendremos que pensar de la cuna a la cuna todo el rato, porque todo nos exigirá este momento crítico nos exigirá, está todo en modo oportunidad, ¿no? Sí, oportunidad, pensarlo, porque si nos quedamos nos bloqueamos en la crisis, ¿no? Y yo creo que los actores que estamos hoy aquí, pues son muy necesarios para hacer esto, ¿no? Y yo le dije a Aina, digo que tenemos que hacer excursiones de jubilados a TIRME, porque mi madre me sigue diciendo, pero si total luego un masculino, ¿sabes? Y, los mitos aquellos. Claro, estos mitos, no? És així. Encara ho sé. Sí, i claro, això és molt important, és que encara això, sí, total, després un mascle. Ya no vienen molts, però hauran de venir més. Sí, yo creo sí, que los mitos siempre están. Pero los viajes del inserso tendrían que tener paradas tendría que tener, exacto, parar por allí y verlo. El viaje del inserso que haremos con 120 años de edad. Eso. No sé quién se jubilará entonces, pero... Sí. No tenemos recursos para los que estamos, pero seguimos teniendo esperanzas de vida larga, ¿no? Bueno, sí. Y además son esas contradicciones. la economía, yo que como economista, cuando con Toni Riera hicimos lo del posgrado en el 98, que creamos el posgrado,
empezamos a hablar de decrecimiento, claro, nos miraban como si fuéramos locos. O sea, locos. Y ahora sí que, porque hemos pensado en crecer solo cuantitativamente y tendremos que pensar en crecer cualitativamente, porque es que si no, también los parámetros, es lo que tú decías, como en las basuras, pues tienes que mirar, la calidad es muy importante, no es solo la cantidad, sino es la calidad. La calidad. ¿No? Y tendremos que pensar en estos parámetros nuevos de decisión y eso, lo que decís, es un cambio de cultura, comportamiento. Esto llevo unos días que estoy como muy preocupada con esto y en muchas conversaciones me sale esto, ¿no? Que estamos pensando mucho en términos técnicos, operativos de todo esto y tenemos que pensar un poco más en estratégicos, ¿no? Sí. Y los cambios culturales y la general cultura, las culturas, Muy muy importante. importante. Que fíjate Y que este cultura en cambio- el amplio sentido de que me da No. igual que si hay que dar premios culturales a la mejor novela que hable de la sostenibilidad, pues habrá que generar esto, porque no sé si conocéis ese movimiento de la nueva Bauhaus que se ha iniciado desde la Unión Europea para el sector construcción, porque estoy muy vinculada al sector construcción en temas de sostenibilidad, pero habrá que hacer nuevas Bauhaus en todos los sectores. En el turismo habrá que hacer nuevas Bauhaus, habrá que hacer movimientos culturales de pintores, artistas, educadores, literatura, científicos, que como ha habido en otras épocas, necesitamos ese movimiento cultural de la ilustración, una nueva ilustración, pero es que es un movimiento y un movimiento es mover gente, ¿no? Es Pero para que mover. veas la deficiencia en la madurez de esto, ¿no? En los años 30, la primera bióloga marina mujer, Rachel Carson, ya creó la primera novela, digamos, que traducía lo que eran datos científicos en algo que fuera legible y entendible para la ciudadanía, ¿no? Años 30, estamos en el 2023 y aún estamos en ello, ¿no? En cómo traducir la ciencia, los indicadores, el CO2, el impacto ambiental, la capacidad de carga en algo que se entienda socialmente. Sí. Porque la empresa y la institución lo empieza a entender, pero mientras no le afecte directamente al consumidor, pues bueno, estamos intentando aprovechar aún al máximo los últimos resquicios. Mientras pueda, todavía aprovecho. Me recuerda esto a cuando la telefonía empezó a abordar las tarifas planas. Los últimos 9 meses de los pagos por minuto fueron los más altos de la historia de la telefonía, porque obviamente estaban abocadas a que se acabó aquello de facturas de 1.500 euros, porque te habías ido de viaje y venías con miedo si te habías dejado el roaming, era como Dios. Y entonces aprovecharon al máximo, ¿no? O sea que lamentablemente no es que demonice ahora mismo a la gran empresa, pero sigo sin realmente... No se acaba de ver, ¿no? Más que historias contadas por empresas que hacen cosas, que está bien, mejor que nada, diríamos, o no. Porque mientras tú estás teniendo un discurso de sostenibilidad, cuando en sí la propia industria o el turismo es insostenible en esencia, lo que haces es despistar a la masa de tu audiencia en algo que lo que hace es que pierdas 1, 2, 3, 4 años de ciclo económico. Y al final, pues 3 o 4 años en un entorno en el que somos conscientes de que la atmósfera está en una línea de saturación física entre 7 y 9 años. Entendemos lo que significa que se sature la atmósfera y no sea capaz de autofiltrarse por sí misma. Entendemos lo que es una comunidad autónoma o una península ibérica con 18% más de aumento de temperaturas o un 30% menos de lluvia. ¿Qué estamos haciendo para eso? Y la respuesta es que es muy poco. Es decir, entonces si nos despistamos un poco en el discurso de sostenibilidad, una campaña muy exitosa como es la de los ODS, porque parece ser que por el poco tiempo que lleva sí que está llegando a penetrar en la sociedad y eso es interesante, ¿no? Pero es bastante más riguroso. Nos pone de manifiesto que la importancia de la comunicación de todo esto, ¿no? La importancia de la comunicación y de que llegue realmente al ciudadano, porque como decía Aina, porque al final es tomar buenas decisiones para este camino que tenemos que, como decía el señor que vamos a pasito y deberíamos estar corriendo. De hecho, nos enfrentamos incluso al mayor movimiento y problema de crisis de población, de demográfico. Estás hablando de una crisis de población a un nivel sin precedentes. Es decir, hay muchísimos países, muchísimos archipiélagos que por la contaminación de sus acuíferos, la salinidad, etcétera, ya han perdido los sectores primarios, ya están habiendo movimientos como los está viendo de población hacia los países. Y esto lo que genera de nuevo y lo que nos demostró también COVID es que en estos principales momentos de crisis humana es donde más se acentúan
desigualdades sociales sí. y económicas. Totalmente. Porque no me digáis que es lo mismo estar en un confinamiento, 8 personas en un piso de 60 metros cuadrados o 4 en una finca de 300, donde puedes ver más claramente cómo un mismo problema afecta de una manera u otra. Y esto quizás es un ejemplo un poco burdo, pero lo podemos traducir a la realidad de ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a escuchar? ¿Dónde está la información que realmente no está interpretada, sino que viene directamente de esas comunidades científicas que ahora sí que es cierto que universidades y grupos de investigación sí que están colaborando, yo creo, más que nunca y sí que estamos empezando a llevar ese discurso a la realidad, ¿no? Pero creo que Baleares tiene también una gran oportunidad de demostrar como archipiélago, como destino, como zona geográfica, demostrar su compromiso y las cosas que está haciendo y podría ser perfectamente un gran laboratorio de ver cómo se hace esa transición económica a una sostenibilidad de facto, ¿no? Efectiva. Sí. Porque... Y muy importante la palabra que has dicho, Marco, transición, porque mucha gente ve cómo se abruma para llegar a la transformación, ¿no? Como decía mi amigo Ramón Jauregui, Isabel, transformación es una palabra muy grande. Y es que transformar es muy grande. O sea, y lo que hay que entender es que tenemos que ir, aunque sea contradictorio con lo que he dicho antes, ¿no? Con paso a paso, pero con un paso a paso un poquito con ritmo, ¿sabes? O sea, con un poquito de energía, ¿no? Sí, como un poco indoor walking, ¿sabes? Así un poco más, ¿no? Con los brazos y las manos, ¿vale? O sea, tenemos que intentar conseguir más a cada paso para ir generando más la huella que queremos llegar al final, pero sí que es verdad que tenemos yo intento no ser pesimista, ¿no? Pero sí que es verdad que el escenario es muy catastrófico, ¿no? Y no podremos hablar ni de turismo ni de nada porque no tendremos capacidad económica tampoco para ello, ¿no? Mira, ahora nos quedan 5 minutitos. ¿Queréis trasladarles algo o queréis que hagamos el cierre y vamos al café? Sí. Sí, es verdad. Me gustaría hacer una pregunta, ya que os tengo aquí a todos a la vez, y es si realmente las pymes Gracias, Aina. son conscientes de la necesidad de comunicación. Cuando hablamos de pymes tecnológicas, y yo estoy en una, tenemos un montón de neuronas por metro cuadrado, porque tenemos muchos ingenieros, científicos, etcétera, pero, por ejemplo, tenemos muy poca capacidad de comunicación e invertimos muy poco dinero en comunicación. Mi abuelo decía una cosa, que es que 3 patatas no hacen una finca, por muy gordas que sean, ¿vale? El problema es que las pymes no están gastando nada en comunicar, no tienen antropólogos en sus plantillas, no tienen filósofos, no tienen humanistas, que lo que hagan es precisamente dar valor a lo que están haciendo, hacer un storytelling de lo que realmente están aplicando y que la gente lo vea como importante. ¿Cómo pensáis que se puede hacer esto en pymes? Porque las grandes lo están haciendo y están haciendo ese greenwashing del que hablaba Marco, ¿no? De yo hago mucho, pero al final cuando uno rasca no hay nada. Gracias. No sé, yo te diría que ese es un tema muy clave, ¿no? De poder orientar a las pymes a poner en orden y valor lo que están haciendo, pero muy orientado a los grupos de interés también, ¿no? Que tienen con los que interlocutar. Es que eso es muy importante, ¿no? También para ver el perfil de comunicación también que tienen que tener, porque a veces no tienes por qué a lo mejor comunicar de la misma manera que una gran empresa, puedes comunicar de otras maneras, ¿no? Y ahora hay muchísimos canales también en ese sentido. Yo creo que las pymes en términos de comunicación tienen que hacer un análisis muy pormenorizado de a quién comunicar y cómo se lo hacemos llegar, ¿no? Y qué les queremos hacer llegar. No sé, Marco, tú que a lo mejor estás más mira, estos claves de comunicación. Para empezar, obviamente, porque si no al final no acabamos siendo muy objetivos, ¿no? La pyme, ante todo, lo que tiene es que sobrevivir y para sobrevivir tiene que estar un poco en números, porque si no existe en sí misma, pues poco va a poder hacer ni bueno ni malo, ¿no? Entonces, salvando esa parte económica, te puedo poner nuestro ejemplo. Yo en True World y el ejemplo de lo que es la gran empresa, que sabe muy bien cómo comunicar lo que hace para que le genere un retorno en impactos, en audiencia, en conversión. La gran empresa pues tiene muy bien entendido que necesita un tráfico, un índice de conversión y que eso se convierte en ventas X, ¿no? Especialmente el sector turístico, que tiene una grandísima parte comercial en el mercado online e e-commerce, ¿no? Nosotros en True World
te sorprende porque hay gente que a veces cuando nos conoce y le decimos, mira, y aquí está comunicación y marketing, y ven a 5 personas, dicen, pero si eso es una empresa científica. Precisamente porque entendemos que para poder generar impactos tenemos que poder contar de una manera didáctica lo que hacemos, y aún así nos cuesta. Pero si no tuviésemos ese departamento, y podéis ver ahora mismo, por animaros un poco, estamos ahora cubriendo el Princesa Sofía, que estamos haciendo dentro del programa de Naciones Unidas for Climate. Tenemos todo un despliegue de sensórica, boyas, barco solar eléctrico durante toda la regata, y además, si veis cuánto estamos a nivel de comunicación y cómo lo estamos haciendo, casi es más lo que comunicamos y lo que interpretamos que lo que podemos medir, porque si no, yo vengo con matrices de datos y estadísticas y vectores que al final es muy difícil así conseguir que a un joven o un niño le llames la atención. Por eso tenemos que meter talleres de concienciación, educación ambiental, colaboraciones, como bien decías, colaboraciones. Pues de alguna manera, por algún motivo, hemos conseguido cohesionar pues, a Save the Med, Clean Wave, Fundación Palma Aquarium, que también incluso entre ellos les cuesta colaborar porque hay cierto tema de competencia, de que esto se me ocurrió a mí o a ti. Eso es algo que hay que quitarse eso de encima cuanto antes e intentar salir de ese modelo que tenemos proteccionista y que se agrava en las islas, estudiado socialmente ya, y sí que es muy clave. Si lo que no puedes medir, no lo puedes arreglar, lo que no puedes comunicar, no puedes al final llegar a audiencias, no puedes generar realmente el valor añadido. Así que sí con mucho criterio, ¿no? Es decir, cómo lo cuentas y qué estás contando, y sobre todo centrarte en contar qué haces y qué has hecho, pero nunca ir a la tendencia de y haremos y en el año seremos, porque al final vamos a tener un rotundo fracaso y va a ser muy frustrante cuando veamos que casi todos los compromisos que se han marcado instituciones, gobiernos, de asumir o de llegar a esos puntos, no llegarán. Y ese va a ser el antecedente y la antesala de ese, entendemos, macroimpuesto. Si lo que queremos es una ecotasa a nivel global que se gestione como se tenga que gestionar, ahí es donde vamos a llegar cuando fracasemos como Unión Europea y países de haber llegado a ese 2030, que cada vez está más cerca y que no vamos a llegar ni al 36% del objetivo final. Estás hablando de un rotundo fracaso, y cuando le vengamos a la humanidad a decirle, mira, no será 2030, vamos ahora a hablar del 2040 o del 2050, ¿no? Y todos ahí pues intentando llegar a ver si podemos tener una pensión, ¿no? Es decir, va a ser una cuestión muy estrambótica que, como digo, al final te va a llevar a ver quiénes fueron parte del problema y quiénes son parte de la solución otra vez. El otro día, José Luis Blasco, el CEO global de sostenibilidad de Acciona, en una conferencia que organicé en ESIC, dice, el otro día un alumno en la universidad me preguntó, dice, es que yo estoy pensando, escuchando al profesor, dice que mis hijos me van a decir, pero ¿cómo que contaminabais? ¿Sabes? ¿Cómo que legalmente se podía contaminar? ¿Sabes? O sea, dice, es que yo dice, ahora que estoy escuchando, estoy pensando, pero qué atrocidad, ¿no? Qué poco inteligentes somos los seres humanos en el fondo, ¿no? Porque Yo tiene una memoria de sostenibilidad maravillosa que he perdido el tiempo en leérmela y analizar un poco. Está muy enfermo tú también, ¿eh? Bueno, intento entender un poco por qué hago las cosas y Acciona pues publica que tiene 2,8 billones de beneficio, ves mucha memoria, hablas de proyectos específicos, de los proyectos de renovables, pero no ves en ningún lugar realmente qué porcentaje se está destinando a esta parte de sostenibilidad y de recuperación del impacto que generan. Entonces, bueno, ¿hay tecnología para que una empresa como Acciona en tiempo real transmita y pueda explicar al mundo pues mira, cómo lo gestiona? Sí la hay, él pero no contó la el usan. caso de un proyecto que han hecho en Australia, un concurso público. Bueno, control ese caso, pero claro, bueno, es que ahora también ellos también entiende que el interlocutor de ellos tampoco está preparado a lo mejor para, claro, ¿sabes? O sea, y dice que en Australia, aunque no eran la oferta más barata, ni mucho menos, eran de las más caras, pero su impacto de ambiental completo por todas las cosas se lo pedían como variable, calculada de acuerdo a unos parámetros que tenía la ciudad de Sydney. Y ganaron ellos porque en las variables de decisión el cómputo pesaba mucho el impacto del proyecto, porque es un proyecto de infraestructura a largo plazo, porque es soterrar un túnel para unir la bahía por debajo en vez de por arriba
por puentes, ¿no? Mm. Y era soterrar un túnel Ay. y todo el proyecto que ellos llevaban de recuperación con biólogos, que no sé qué, o sea, todo eso, habían incorporado un montón de actores y les dieron el proyecto, aunque no eran los más baratos, ni mucho menos, dice, dice, éramos un 25% más caro que el más barato. Dice, o sea que también ya está empezando también, estos son los criterios de decisión que un decisor a largo plazo, como la administración también tiene que tener en cuenta, no? Toni, què volies dir? Volies dir, sí. No, dic que és molt important en els projectes, és importante lo que has dicho. Compramos por precio y los proyectos tienen que tener una parte de De calidad valor, ¿no? El valor. mucho más importante Sí. que el precio. Al final, el proyecto vale lo que vale. Por mucho que intentemos ajustar precio, ajustaremos precio, pero perderemos parte del proyecto, nos guste o no. Totalmente, sí. Entonces, la administración debería comprar, pero atendiendo sobre todo a la calidad de lo que compra. Queremos llegar a un objetivo y sabemos que vale. No es tan complicado. También desde la administración supone cierto riesgo, ¿no? Es decir, probablemente la administración quiere hacer cosas, pero no tiene muy claro cómo tiene que hacerlo y viene subyugado por una ley de contratación estatal que además cualquiera se atreve hoy a hacer una exención jurídica o decir que esto es excepcional, porque como te equivoques, es decir, el peso que puedes tener. Entonces, también por un poco entender a la otra parte, ¿no? Pero ¿hay mecanismos jurídicos para contratar startups, emprender? Sí los hay. Es complejo ya ver quién es el primero que se atreve a decir, por esta excepcionalidad y porque quiero, pues crear excepciones es complicado. Además, lamentablemente, pues sufrimos también los ciclos políticos, pues ahora pues, Claro. pues nadie puede hablar con nadie, porque no es momento de hablar. Y luego te dicen que en los próximos 6 meses tampoco. Yo soy muy ajeno a toda la parte política y carezco de ningún tipo de ni opinión ya, creo, ¿no? Pero sí que es ciertamente complicado y ahí sí que hablo a veces con gente de distintas administraciones y tengo la suerte, como digo, de que ahora distintos clústeres hemos llamado la atención y nos están invitando a formar parte de ellos. En todos los casos, y eso es lo que extiendo a cualquiera de los que estéis aquí, empresa o no, nosotros un sistema para calcular ese impacto ambiental, tener un sistema circular de compensación en tiempo real es algo que estamos haciendo prácticamente de manera gratuita. Es decir, porque entendemos que para poder generar esa marca y esa huella real y que luego esa parte económica se convierta en inversión a proyectos en Baleares, necesitas tener esas métricas y abocamos porque la empresa y personalmente busques ese impacto positivo. Pues yo estoy consumiendo este recurso natural, así lo voy a devolver y voy a hacer un poquito más. Porque si eso fuese algo que realmente nos interiorizáramos y lucháramos por ello, resolveríamos muchísimo, ¿no? Pero la realidad es que hay una ley, por ejemplo, que obliga a las empresas turísticas de más de 49 empleados a calcular la huella de carbono y solo han hecho el 7% de los establecimientos. Entonces, con estos y estamos hablando de una inversión que ronda entre los 600 y los 1.000 euros. Estás hablando de que si ni eso es algo que haya funcionado. O sea, y os pongo otro dato. Hicimos un acuerdo para intentar a través de los fondos Generation Next llegar a todas las pymes con cálculo, registro de huella de carbono, un software de análisis, una campaña de comunicación, incluido unos Canvas para hacerlo por 360 euros y apenas una decena de pymes, y esto promovido por PYME, es decir, así que lamentablemente, y eso que nosotros ahí no ganamos nada, está puesto todo por la hora de persona, de decir, y dices, sin ni ganar nada, sin ser ni siquiera nosotros una institución, ni ser una fundación, ni poniendo todo tu empeño, consigues ni arañar, ¿no? Lo que hace falta hacer es tan importante que estamos todavía, digamos, muy, muy lejos, ¿no? de llegar a eso. Bueno, son las 11:05, pero os pido un titular para el día después, un tweet que nos puedan tuitear. Ángela, un tweet para el día después de hoy. ¿Respecto a qué te refieres? O sea, ¿Cómo que te gustaría que se llevara la audiencia hoy para mañana? bueno, pues yo diría que el tema de estar alineado con los criterios de sostenibilidad ya no es una decisión a tomar, la decisión ya está tomada y cualquier herramienta digital que nos pueda ayudar a trazar, a materializar esos criterios de sostenibilidad, pues adelante, debemos incorporarla. Toni.
el titular. Jo crec que bàsic, informació i qualitat. Muy bien. Dues línies. No, yo mucho más, si no es ahora, ¿cuándo? ¿no? Es decir, yo no sé. No hay más tiempo ya. Bueno, pues creo que ha sido bastante interesante. Gracias, María, por grabarlo y gracias a Global 4 por eso, porque creo que el debate ha sido muy, muy interesante y creo que es muy necesario que entendamos que nos necesitamos a todos y que se ha acabado este tiempo de las rivalidades y tenemos que ir al tiempo de las complicidades, porque tenemos que sumar esfuerzos para incrementar los impactos. Sí, sí. Y, o sea que aquí tenéis a la CAEP, aquí me tenéis a mí, a todos nosotros y tenemos que aprovechar también este talento y talante que tienen que ir tan de la mano en estos momentos y para poder hacerlo en tiempo récord, porque realmente es en tiempo récord, como dicen. Muchas gracias y hay un café ahora si queréis.